Bueno, chicas, espero que les haya hecho sentido la actividad anterior. Creo que es sumamente importante que como sociedad empecemos a responsabilizarnos también de cómo crecen los niños y niñas, y que desde la política pública también hagamos todo lo que tenga que hacerse para resguardar esa infancia. Entonces, ahora quiero que conversemos a tres puntos centrales que yo creo que es muy importante tener en cuenta a raíz de lo que estuvimos conversando en la cápsula anterior. Lo primero es que las experiencias tempranas determinan la arquitectura base del cerebro, impactando positiva o negativamente en el aprendizaje, la salud y la conducta. Es decir, lo que nosotros vivimos en los primeros años de vida determina cómo se forma nuestro cerebro. Yo les voy a dejar también como bonus para que revisen algunas cápsulas que ha creado el Center for Developing Child, que es un centro estadounidense de la Universidad de Harvard, que ha avanzado en transmitir a la sociedad de forma muy sencilla los avances de la neurociencia y los descubrimientos más recientes respecto a el desarrollo de niños y niñas y cómo deben ser estas experiencias tempranas y qué sucede en los primeros años de vida. Así que les invito también a que si tienen tiempo lo puedan revisar. Dentro de esas cápsulas que les voy a compartir, hay una específicamente que habla de este proceso de servir y devolver, serve and return, es la traducción en inglés, que significa esta interacción que se da entre el adulto significativo y el niño o la niña, y cómo esa constante interacción puede favorecer el desarrollo y el aprendizaje, y cómo la ausencia de respuesta, es decir, largos periodos de tiempo en donde los niños y niñas no reciben una interacción de vuelta ante estos estímulos, puede también derivar en problemas de aprendizaje conductual. Y eso lo resumí en este punto 2, que también creo que es importante. Y luego el punto 3, que el estrés persistente en el tiempo ocasionado por distintos elementos efectivamente afecta el desarrollo cerebral y produce un daño acumulativo en la salud física y mental. Consideremos sobre todo que Chile es uno de los países con más malos índices de salud mental en los niños y niñas. Entonces esto también es sumamente relevante. Estos tres puntos se los sintetizo un poco a raíz del caso de Cristóbal Cabrera, y también de las cápsulas que les voy a dejar para que las vean si es que tienen tiempo, y si no, aquí hay un muy pequeño resumen de eso. Entonces, aquí yo siempre trato de que focalicemos la pregunta: ¿qué hacemos entonces desde la política pública, considerando esta evidencia científica que se ha ido levantando? Entonces, bueno, lo primero, en cuanto a implicancias de política pública, bueno, y ahí en el texto de en breve está muy bien escrito abajo qué implica en términos de política pública. Lo primero es entregar las condiciones necesarias para un desarrollo desde la temprana edad, porque es menos costoso además que realizar intervenciones tardías. Intervenir en los primeros años de vida ahorra mucho dinero al Estado. Tenemos que pensar siempre que los recursos son escasos. Ese es un principio de la economía neoliberal que es muy cierto. Los recursos efectivamente son escasos, y ante la escasez de recursos lo mejor es invertirlos en donde más retornos tienen, y eso es en la primera infancia. Vamos a hablar de eso también en la próxima cápsula. Luego hay que tener una focalización en la atención a quienes están en mayores condiciones de riesgo. No es lo mismo un niño o una niña que vive en un contexto donde sus derechos son vulnerados, que un niño o una niña que vive en un contexto protegido, en donde la familia, por ejemplo, tiene estudios, en donde tiene acceso a educación de la primera infancia, etc. O sea, no podemos tratar a todos por igual, sino que tenemos que focalizar en aquellos espacios en donde más se necesita que haya intervenciones de calidad, en protección, en salud mental, en apoyo a la familia, y siempre en infancia un enfoque multidisciplinario. No podemos hablar solo desde la educación, no podemos hablar solo desde la salud, no podemos hablar solo de los niños y las niñas, sino que también de sus familias y de sus contextos. Tercero, la preocupación por las condiciones laborales, de desarrollo y de retención del personal. Aquí una cita de Heckman también, que invertir en las habilidades personales y en el desarrollo profesional es esencial para la mejora continua de los programas de primera infancia. Si no tenemos educadoras y educadores de párvulos bien remunerados, con buenas condiciones laborales, con buena formación inicial en las universidades y también con buena formación a lo largo de la vida, entonces estamos afectando el desarrollo y aprendizaje de niños y niñas en la primera infancia. Cuarto, calidad en el proceso de implementación.
¿ya? Esto ya lo vimos un poco en el ciclo de políticas públicas, pero es clave el proceso de implementación que tiene que hacerse con altos estándares, con una revisión continua para ir adecuando aquello que no resultó bien, con asistencia técnica permanente que esté apoyando la implementación de los programas, etc. Y aquí también quiero dejarles 3 frases de James Heckman, que es el Premio Nobel de Economía, ya no recuerdo bien de qué año, pero él es economista, y llama mucho la atención que alguien gane el Premio Nobel por, o sea, en el mundo llamó en su momento mucho la atención de que ganara el Premio Nobel por investigaciones asociadas a la primera infancia, no había tanta noción de cuál era el impacto efectivamente. Y James Heckman, en su famosa, lo más conocido que tiene él, de cuando logra determinar que por cada dólar invertido en educación parvularia de calidad, aproximadamente hay un retorno de $7, lo que es muy difícil encontrar en cualquier otra política pública. Muchas veces no existen retornos claros en términos de política pública. Ya si fuera $1 invertido y 2 de retorno, se paga esa política pública. Y aquí tenemos mucho más, y hay mucho más impacto también a lo largo de la vida. Los programas que James Heckman evalúa dan cuenta de que hay un impacto que es sostenido en el tiempo y se puede rastrear hasta los 30 o 40 años. Vamos a hablar de eso también. Pero aquí quiero dejarlas con 3 frases que creo que es importante tener presente cuando hablamos de la relevancia de invertir en educación para la primera infancia y en condiciones. Primero, que el potencial humano no desarrollado sobrecarga nuestra economía y nos deja una fuerza laboral que es menos de lo que podría ser. Hay que recordar que esta es una visión desde la economía, que a muchos tomadores de decisión les hace sentido, así que es útil también para poder llegar a esas personas que toman decisiones en el Congreso. Entonces, si es que no desarrollamos completamente la capacidad y el potencial que tienen las personas, estamos perdiendo fuerza laboral. La educación parvularia de calidad como política pública es al mismo tiempo eficiente y equitativa, lo que es difícil en algunas políticas públicas que sean eficientes y que además aporten en equidad a la sociedad. Y luego que invertir en educación de calidad para la primera infancia en los sectores más desaventajados es una de las políticas públicas más rentables para el Estado. Donde mejor se invierten los recursos para luego tener que invertir menos en temas sociales, en temas de criminalidad, en temas de salud mental, en temas de salud física, es en la primera infancia. Si invertimos ahí, luego todos los demás gastos que tiene que hacer el fisco en términos sociales disminuyen.